De sección oficial High Rise. Los fotógrafos, por favor, vayan retirándose y por favor no hagan fotos ya durante la rueda de prensa. Tenemos con nosotros al director de la película, Ben Wheatley, los actores y actriz Tom Hiddleston, Sienna Miller y Luke Evans, y el productor Jeremy Thomas. Y lo que desean es escuchar ya su primera pregunta, para lo cual, por favor, retírense los fotógrafos si no hay manera de hacer llegar los micrófonos. Aquí a la primera fila, por favor. Yeah, you can use the headsets. Yeah. Nice backpack. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el director Ben Wheatley. Quería saber, tengo entendido que en 2011 había ya un proyecto de adaptar la novela High Rise de Ballard, y que la iba a hacer Vincenzo Natali, escrita por Richard Stanley. No sé si es el mismo proyecto o es diferente. Si es el mismo, me gustaría saber cómo acabó recayendo en sus manos, y si es diferente, pues cómo decidió adaptar la novela. Muchas gracias. Sí. Es una pregunta más para Jeremy. El proyecto ha estado en desarrollo básicamente desde que se escribió el libro por primera vez en el año 75. Ha atravesado muchas manos. La gente ha intentado adaptarlo y ponerlo en pantalla y hacer una película, pero la versión que hemos hecho no tiene nada que ver, aparte del hecho a la que has mencionado, a las otras versiones, aparte del vínculo del libro. No ha sido como una especie de guión que ha pasado a través del tiempo y me ha llegado a mis manos y lo hemos cambiado. Ha sido un guión completamente nuevo y volviendo directamente a la novela. Y en cuanto a cómo se abordó la adaptación, Amy Jump, que escribió el guión, se acercó al libro y lo utilizó primordialmente como la base. Así que era mirar el libro, leerlo dentro del periodo, en vez de otros enfoques que han sido, por ejemplo, donde dice que el libro que transcurre en el futuro, pero cuando se creó la producción es un futuro proyectado desde el momento en el que se escribió la novela. Bueno, tengo 1.000.000 de preguntas, pero no quiero estar aquí durante todo un mes. Para el director, quería saber, añadido algún contexto para que la gente entendiera lo que estaba sucediendo alrededor del edificio, por qué la gente vivía allí, porque yo quería saber un poco más acerca de ese contexto y me vi un poco frustrada a la hora de ver la película. Y para los actores y la actriz, ¿cómo acabasteis participando en este proyecto? Porque es una película bastante alocada. Debería ser muy extraño recibir un guión como esto y decir, bueno, voy a meterme en el proyecto y aceptarlo. ¿Cómo llegasteis? En cuanto al contexto, no hay contexto en el libro tampoco. Por tanto, hemos hecho una película sobre el libro y punto. Y no sé si te fijas en mis otras películas, no soy un fan de incluir un contexto. No creo que hubiera ayudado. ¿Qué hubiera sido la explicación? Bueno, o una plaga de zombies o una guerra civil o lo que fuera, no hubiera sido diferente y no hubiera sido tratar el libro. Yo no creo que es muy difícil decir que sí a este proyecto. Si eres un fan de Ballard y el trabajo de Ben, yo creo que es uno de los directores más emocionantes y buenos que tenemos en Inglaterra. Y cualquier actor, bueno, saltaría la oportunidad, y Jeremy. Y también es un material único y original, y eso siempre es emocionante. Sí, hay algo increíblemente valiente del guión de Ben y de Amy. Yo he sido un gran fan de Ben desde que primera vez vi la película Kill List y admiro muchísimo los libros de J.G. Ballard, y es curioso que no se hagan tantas películas como esta en Gran Bretaña, y esta es una situación, es una rara avis, y siempre aprovecho la oportunidad para participar en un proyecto como este. Es muy único a la vez que original.
seguido de lo que acaban de decir Sienna y Tom, todo lo que has dicho. Además, para mí, el papel era algo que normalmente no me ofrecen, una cosa tan dramática y tan extrema. Y en el contexto de la historia, es una cosa que yo podía aprovechar y además introducir mucho en el personaje. Tenía mucha confianza que Ben iba a llevarme a mis límites y eso es lo que ha hecho y ha sido una experiencia realmente que he disfrutado de ella y estoy encantado de haber participado. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle a los actores si construyeran un edificio como el de la película, ¿qué pondrían en el último piso y por qué? Don't understand. Not Jeremy Irons' apartment, that's for sure. No el apartamento de Jeremy Irons, desde luego. A él le pondríamos en el sótano. Pues no lo sé. I don't really understand. No entiendo. What in terms of what do I hold in esteem and what's ¿Qué es lo que quiero en la parte de arriba de un caballo, pongamos? Los edificios suelen ser así, es decir, mi experiencia suelen tener unos restaurantes excelentes, digamos un restaurante abierto a todos los que viven en el edificio. ¿Qué venderías? ¿Qué tipo de comida en tu restaurante? Estamos en San Sebastián, desde luego. Pues no lo sé. Tapas o pinchos. Bien. Un restaurante de pinchos o tapas. El Bully. Dos preguntas para el director. La primera, la película se cierra con una cita de Thatcher. Quería que me contara qué cuenta esa cita sobre la película. Y la segunda sobre Ballard. Él escribió el libro en los años 70. ¿En qué modo Ballard se anticipó a problemas que tenemos hoy en día? La cita de Thatcher básicamente muestra que la repetición, digamos, de la situación, qué es lo que va a venir. Es decir, tenemos el personaje de Toby, que va a crecer y va a ser un niño que va a crecer en ese ambiente, y lo que me gustó es que hace que la película formara parte de una historia que continuaba, es decir, en vez de que unas personas que se han vuelto locos en un bloque de pisos, pero esto es más bien es una situación dramática que sigue y continúa. Lo que tienes a la vuelta de la esquina desde este punto. Thatcher va hasta el punto de venir y también el punk. Así que, bueno, lo que hace es siembra las semillas para toda esta situación contemporánea que estaba a punto de llegar, y por eso hemos utilizado esa cita. ¿Y la otra pregunta de qué iba? No recuerdo ahora. Sí, ¿lo puede repetir más alto, por favor? Sí. ¿En qué modo Ballard se anticipó al futuro? Sí, completamente, sí. Eso es lo excelente, lo brillante que tiene el libro de Ballard y Ballard en general, que podía predecir y prever. Lo lees y se convierte en realidad, y cuanto más alocado escribe, se convierte en realidad toda esa locura, que es lo que te horroriza, ¿no? Es decir, esperemos que Dios nos ayude si esto es lo que va a suceder en el futuro. Hola, tengo dos preguntas. La primera, ¿puedes contarme algo divertido acerca del rodaje de la película? Y otra es, ¿qué tal te sientes aquí? Es decir, ¿qué es lo divertido que ha sucedido? Bueno, nos reímos mucho rodando la película, pero no creo que ha habido nada específicamente que nadie se ha caído y se ha caído por un agujero o se ha golpeado la cabeza, ¿no?
Todos los días tenían un momento divertido, considerando cuán oscuras eran algunas rodar esas escenas, y el contenido era difícil de procesar, pero la verdad es que fue un entorno bastante divertido y tranquilo y cálido, digamos, pero fue divertido para todos los demás, pero no para mí, porque 20 días cubierto en sangre, pues que no es demasiado divertido. Amy decía, bueno, sí, vamos a hacer. Este está lleno de sangre. Lo escribió en un par de segundos, no sabiendo que yo iba a pasar tanto dolor durante 20 días, y tuve que quitarme casi después de 16 horas de rodaje con sangre, pero nunca me quejé, como un verdadero profesional. Tengo una cosa divertida. Tuve que rodar una escena donde tenía que saltar dentro de la piscina, pero evidentemente si te mojas cada vez que lo haces, tienes que secarte el pelo y hacerlo, así que no lo puedes rodar 10 veces. Así que estaba a punto de lanzarme, pero me lancé sobre un colchón y tenía que mirarle y saltar al agua, pero me salté sobre un colchón. Y nos reímos mucho acerca de esa escena. Sí, fue bastante humillante. Bueno, esperábamos que se volviera a rodar esa escena otra vez, pero hubo un par de sorpresas al final de la película. Cuando Lang sale de la piscina, Ben me había dicho que saliera de la piscina como si hubiera sobrevivido el apocalipsis. Así que salí de la piscina y encontré un bote de aerosol, y nadie me dijo que realmente era de verdad. Así que empecé a sprayarme en mi boca. ¿Y qué tenía? Era desodorante. Así que de verdad. Y yo lo miraba a través del monitor y le decía al de atrecho, y digo, sí, ese es un desodorante de verdad. Bueno, ahora lo va a sprayar en la boca, y lo hizo, de hecho. Y luego cuando dijo Ben cut, todos estaban riendo de mí. Y hicimos la segunda toma. ¿Por qué? Lo tuvo que hacer otra vez. Que no eres un loco, dicho sea de paso. Bueno, quizás sí sea un loco. Pero la segunda parte de la pregunta es que me encanta este festival de cine. Vine aquí hace 4 años con Deep Blue Sea, de una película de Terence Davies, y los recuerdos fueron muy felices. Y cuando descubrí que veníamos a San Sebastián con High Rise, evidentemente es un festival de cine fantástico, es una ciudad hermosísima, y siempre me he sentido muy acogido aquí. Y os doy las gracias por todo esto. Y yo también, ayer hice una prueba en el cine y lo vi por primera vez, así que el cine es fantástico, el Cursal, y verle, es decir, una vez que se estrena, los cines tienen 300 o 400, pero es un honor realmente que la película lo vea un público tan grande. Creo que 1.700... para 1.700 personas, fantástico. Me gustaría saber, dentro de lo controvertido de tu personaje, la dificultad que ha entrañado, bajo mi punto de vista, ¿qué es tú del personaje lo que más te ha costado interpretar y lo que menos? O a su vez también, ¿cómo le ves tú al personaje? Gracias. Bueno, supongo, como ya dije antes, la razón por la cual lo acepté al principio, el personaje, fue porque era un desafío. A mí, era un desafío para mí, y mi capacidad de interpretar a alguien que es muy poco como yo, como ser humano. Yo no creo que hay mucho de él. Bueno, quizás sí, bueno, no lo sé. Hay partes de él que quizás sean un poco como yo, pero recuerdo cuando leí el personaje por primera vez en el guión, algunas personas, pensé en una de las personas que me llegó, en las que pensé fue Oliver Reed, que era un loco delante en la pantalla y fuera de la pantalla, y me construí el personaje en base a él, y una persona que funcionó bastante bien porque estábamos en la década de los 70, su look de los años 70 también se asemejaba. Utilizamos mucho del aspecto que tenía el señor Reed. Las partes más oscuras de Wilder en la película
Para ser sincero, no eran fáciles de rodar, eran escenas muy difíciles. La que me destaca es la escena entre Sienna y yo, que era muy difícil. Fue un día durísimo. Sabíamos que estaba a punto de llegar y teníamos que rodarla. Y era una parte importante de los dos viajes de cada uno de nosotros. Y fue muy difícil. Y hay que, buscar desde dentro y hacerlo y esperar que haces lo que tienes que hacer. Hasta para Ben o cualquier persona, cuando llegan esos momentos es muy difícil verlo y rodarlo y escucharlo y también interpretarlo. Así que tú también, cuando se acabó ese día, sí, fue muy difícil para todo el equipo técnico también. Es como, hacer el amor delante de la gente, delante de la cámara. Es una cosa muy alienígena para mí, muy extraño. Es decir, porque parece muy raro y muy incómodo rodar esa escena. Así que, dicho todo esto, sin embargo, cuando vi la película por primera vez, y esto realmente sucedió, nunca me ha sucedido antes, lo vi. Había 5 o 6 momentos durante la película donde no recuerdo de haberlo rodado. No recuerdo, y algunos eran los momentos más oscuros. De hecho, así que no sé lo que puso Ben en mi café esa mañana, pero la verdad es que funcionó. Para los 3 actores, por orden, felicidades por la película. Para Luke, has demostrado, aparte de una gran interpretación, que eres el perfecto Gastón. Me pregunto si te han enseñado o has tenido que aprender a cantar también, porque lo de Rudo ya lo has demostrado en la peli. A Sienna, que es maravilloso verte en un papel en el que te luces más. El año pasado estuviste en 2 de las películas más importantes del año, Foxcatcher y El francotirador, y por fin en esta te vemos más. ¿Es más fácil para las actrices británicas hacer papeles más interesantes en Reino Unido que en Hollywood? Y para Tom, preguntarte cuánto se parece el reino de Asgard cuando hay guerra al edificio de la película, y si es cierto que tienes fama y por qué de aceptar siempre papeles o de villano o papeles cuanto menos curiosos. Gracias. Wow. That's one varied selection of Vaya variedad de preguntas, vaya selección de variedad de preguntas. Tuve que aprender a cantar, eso no. He cantado toda mi vida, soy galés, nacemos cantando. He pasado 10 años de mi carrera cantando en los escenarios, haciendo musicales. Luego esperé 8 años para encontrar un trabajo que me brindaba la oportunidad de que mis talentos musicales se pudieran plasmar en una pantalla. Fue uno de esos momentos divertidos, me dieron el trabajo y me pude cantar. Y me encantó cada segundo de ese rodaje. ¿Es fácil interpretar esos papeles en Gran Bretaña? Pues no lo sé necesariamente. Yo creo que es difícil para las actrices encontrar unos papeles fantásticos y esto es algo que yo creo se está viendo cada vez más. Yo creo que hay material bueno en todas partes si tienen la suerte de encontrarlo y formar parte de ese proyecto. En cuanto a... No hay similitud entre el rascacielos y Asgard, en absoluto. Aunque, como Dios está bastante alto. La verticalidad en algunas zonas, vete a saber. Odín... Loki vive en el último piso, la última vez que miré, pero de todas maneras, la segunda parte de tu pregunta, siempre me atraen personas y personajes complicados, pero eso es porque yo creo que las personas son complicadas y esa es mi experiencia del mundo. Quizás soy consciente que es bastante singular, pero yo creo que la gente y las personas tienen muchas diferentes capas, así que siempre me atrae si tienen un aspecto muy de villano. Busco cualidades simpáticas, pero si son villanos que les gusta, que son amables, quiero buscar sus partes negativas en los papeles que hago. Buenos días a todos. Una pregunta para Tom. Tu papel es muy exigente para un actor, física y mentalmente. Me gustaría saber cómo te has preparado, gracias, para este papel.
Es interesante. Lang es un personaje fascinante, creo yo. Encuentro que es muy interesante en el libro y también en el guión de Amy, porque es decir, el rascacielos está lleno de personajes con una energía muy potente y muy fuerte. Tienen carisma o son encantadores, o como Wilder son una fuerza de la naturaleza. Y Lang tiene una especie de vínculo, digamos, un poco frío porque es fisiólogo. Ha entrado en el rascacielos para alejarse de las complejidades de la vida real. En el libro se le describe como querer buscar ser el anonimato, entrándose dentro de una góndola de un edificio que está suspendido a 300 metros del suelo. Quiere un espacio limpio y ligero. Y en el guión de Amy, dado porque sufre el dolor porque ha perdido a un pariente, quiere desaparecer. El traje es gris, el piso es gris y el cielo es gris. Y es médico también, así que se aleja un poco de poder analizar lo que es el cuerpo humano y cómo está hecho, lo que significa que está menos implicado inicialmente en el caos que sucede en el edificio. De hecho, yo encontraba que eso era interesante, existir en un lugar un poco alejado, es decir, alguien que entiende que las emociones son sustancias químicas y hormonas y partes de lo que está hecho el cuerpo, porque él es fisiólogo. Y puede ser consciente, quizás puede saber, pasé un día con un patólogo forense que me mostró y básicamente me mostró su trabajo, y eso fue fascinante. Fue fascinante escuchar también a un profesional, alguien que estudie el cuerpo humano y cómo hablaba, mejor dicho, sobre las disfunciones comportamentales y su teoría como alguien que determina la causa de la muerte de 5 a 10 personas casi todos los días, es que de hecho no puedes ver las causas de la disfunción comportamental en el cerebro en cuanto a lo que puede examinar físicamente. Los síntomas de las personas que son depresivas o esquizofrénicas o cualquier tipo de enfermedad que se puede diagnosticar no se puede encontrar físicamente en el cerebro. Y cómo determinas estas cosas. Son sustancias químicas y al final interpretación, y a eso me pareció fascinante en cuanto a de dónde procede mi personaje de Lang. Hola, buenos días. Felicidades a todos por la película y 3 preguntas para Tom. La primera sería si consideras que vas variando en tu carrera a proyectos más arriesgados, a películas más atrevidas, experimentales como esta, si es una convicción con la que pretendes dirigir tu carrera, son las circunstancias, o te consideras que perteneces a una generación de actores que ha irrumpido ahora bastante polivalente. La segunda sería cómo ha sido volver a enfrentarse con Jeremy Irons después de Hollow Crow. Y luego la tercera, una curiosidad un poco que yo creo que sería compartida, que es en qué academia se ha aprendido a bailar también, porque en esta película se vuelve a demostrar el ritmo de eso. Así que muchas gracias y felicidades. Okay, so hang on. Volviendo, el baile. Bien, las 3 preguntas. El baile, el Hollow Crown y ¿por qué elijo estos papeles? Bueno, honestamente, siempre me atrae el territorio desconocido. Es muy difícil para nosotros decir por qué elegimos hacer los papeles que elegimos, porque instintivamente nos atraen las películas a las que nos comprometemos. Y como actor siempre he querido explorar territorios desconocidos. Me gusta y
Es como si fuera un corresponsal extranjero. Me gusta ir a otro sitio y hurgar allí y luego volver a casa. Así que cuando elijo papeles siempre me atraen los retos y los desafíos y buscar similitudes en los personajes que están muy lejos de mí e investigar el material que sea más interesante. Esta es la mejor manera de explicarlos. A veces es una cosa que sale de las entrañas cuando lo eliges. Ha sido un gran placer trabajar otra vez con Jeremy Irons. Él y yo nos lo hemos pasado muy bien en el Hollow Crown, en la y Lang y Royal hicimos padre e hijo en el Hollow Crown. Royal se elige ser una especie de figura como de padre para Lang. Ha sido una cosa interesante, digamos, de la relación en la película. Y he disfrutado trabajando con él. Me ha encantado jugar a squash con él en particular. Y en cuanto al baile, pues no lo sé, me temo. No aprendí en ningún sitio en particular, aparte de los años 90, como joven, perdiendo el tiempo en Brandon. Bueno, en los clubes nocturnos en Londres. Esa es mejor explicación en cuanto al baile se refiere. No sé, bueno, quizás Luke Evans baila mucho mejor que yo en esta película. ¿Por qué no habla acerca de cómo ha entrenado él su baile o dónde ha aprendido? Como ya he dicho, no recuerdo haberlo hecho. No tengo memoria alguna. Sí, no recuerdo. Falta de inhibición, yo creo que sí, fue divertido. Fue el último día, si no recuerdo, donde bailábamos, sí. El día siguiente tenía agujetas, no me podía ni mover. Quisiera saber, la pregunta es para Tom, quisiera saber cuál es tu libro favorito de Ballard y por qué. Aparte de High Rise. Bueno, es una vergüenza, tengo que decir que no he leído todos, algunos, Concrete Island, que es muy similar en cuanto a la temática a High Rise, donde toma un personaje de un mundo muy civilizado y lo coloca en un contexto donde tiene que enfrentarse sus instintos de supervivencia más animales. Y Ballard le fascina, yo creo, la proximidad de la locura interna y de nuestra civilización externa. Y Concrete Island tiene que ver con un hombre que tiene un accidente en una autopista saliendo de Londres y acaba aislado en este cruce de carreteras y las barreras son demasiado altas y no puede salir de ahí. Y aunque fuera así, es una autopista y nadie puede parar porque los coches van rápidos. Y es curioso encontrarse justo en el centro de una de, entre comillas, ciudades más civilizadas del mundo, Londres, y sentir como si estuvieras en una isla desierta. Y yo creo que es fantástico, es muy similar a la película High Rise y el libro High Rise. De muchas maneras. Esta es una pregunta para el director de la película. He encontrado puntos en común, conceptuales, con respecto a Naranja Mecánica o Brasil. Quería saber si usted ha elegido desde lo formal, desde la parte estética, algunos puntos en común de esas películas para filmar esta. Sí. Los puntos de referencia de la película siempre pensé en ellos cuando lo hicimos. Esto generalmente cuando hago películas no nos sentamos con otras películas y queremos un trozo de esta película o un trozo de la otra película. Más bien cuando abordas el material. Bueno, dado que está ambientada en la década de los 70, te fuerza en un lugar donde trabajaban esos directores, donde Kubrick trabajaba o Borman o Rogue o Russell también, así que
te encuentras, ofrece esas oportunidades. Y lo que queríamos hacer en la película hasta cierto punto era mostrar un eco social en vez de un pastiche o una referencia completa. Pues sí, esos directores aparecen, están ahí como fantasmas en la película. Cuando rodábamos la película me sentí como que era una película que fue robada del pasado, al igual que abordamos el libro, la novela, es decir, que está escrito en el pasado acerca del futuro y nosotros vivimos en el futuro. Es como si hubiéramos bajado en el tiempo y miramos para atrás. Y esto formó parte de todo, pero no es solamente las referencias de Kubrick, sino tiene que ver con Richardson también, Richardson y Rice y todo esto. Es decir, los directores de la zona, digamos, la parte más alocada del cine británico, y que en vez de que se nos conoce como, digamos, ese lado sociorealista realmente, pero sí, esos puntos de común, sí, hasta cierto punto estuvieron. Y esa ha sido mi respuesta. Gracias. Felicidades por la película. Me gustaría saber si la ven como una película anticapitalista, si ven un mensaje anticapitalista en la película, y también es para el director y los actores que hablasen un poco sobre ese crisol para el cambio que refleja el edificio. Yeah. Sí. Sí, hasta cierto punto sí. Todas las películas que he rodado ha sido una reacción a la experiencia de vivir en el ahora, en este momento. Y este es mi cine favorito. Intenta reflejar lo que está sucediendo en este momento. Y por eso me atrajo High Rise al principio. Porque aunque fue escrito en la década de los 70, como he dicho, Ballard está prediciendo lo que va a suceder en este periodo y más allá. Y sí me sentí como una división, digamos, de las personas que tienen dinero y los que no tienen dinero. Esa división es cada vez más grande y me pareció un momento adecuado para rodarla. En cuanto al crisol para el cambio, esa frase, yo creo que, ya lo he dicho antes, pero yo creo que Ballard puede ver a la vuelta de la esquina la obsesión que tenemos con la tecnología. Todos los habitantes del rascacielos se equivocan, o bueno, depende de cómo se interprete. Los habitantes del rascacielos creen que el edificio sustituye las necesidades del mundo real, que no se tendrá que salir del edificio. El edificio te ofrece todos los servicios. La comida, bebida, el sexo, el apetito, y nunca jamás tendrás que salir de ahí. Hay supermercados, hay piscinas, hay gimnasio, y hasta cierto punto es una especie de aviso de la obsesión que tenemos con la tecnología. Lo he mencionado antes, pero hay una entrevista extraordinaria que dio en el año 78 a John Savage, donde habla acerca del matrimonio entre la psicología humana y la tecnología, y cómo los avances en la tecnología y nuestras obsesiones con la tecnología van a cambiar los patrones de nuestra manera de pensar y comportarnos de una manera irrevocable. Y yo creo que el rascacielos para él, el High Rise, ha sido un experimento con todo esto, que en cierto modo, es decir, estamos, digamos, sustituyendo a las necesidades del mundo real y los buscamos fuera, y esto es lo que vemos. Le quería comentar a Ben que su cine es un cine que no deja indiferente, que deja incómodo al espectador. Para mí me recordó mucho a la historia en El Señor de las Moscas, el caos final que se produce entre los dos grupos. Y bueno, te quería preguntar también una frase que a mí me chocó, me llegó mucho, cuando dice Jeremy Irons que actuamos escondiendo la mierda, debajo de la alfombra. Y a Tom le quería preguntar si se siente más cómodo haciendo este tipo de personajes actuales o más personajes históricos como Henry IV de Shakespeare. Gracias.
suddenly took a left turn about Lord of the Flies. Well, I suppose yes. Bueno, supongo. Cuando leí el guión, parecía como si fuera El Señor de las Moscas, es decir, el rascacielos es la isla y los habitantes. Sí, hay algo similar de los dos, J.G. Ballard y Amy Jump, examinan, digamos, qué es lo que sucede a la educación de personas civilizadas cuando se encuentran en una situación muy extrema. Así que, ¿quiénes somos en una situación extrema? Así, es curioso que lo hayas mencionado. Cuando hablé acerca de Concrete Island, Robinson Crusoe era una de las novelas más favoritas de Ballard. Quería ver a la gente que se les llevara a su límite físico y psicológico para ver a quién se pueden convertir y cómo se pueden comportar. Siempre he pensado, no sé si fue sus experiencias cuando era joven en Shanghai, donde habla en Miracles of Life, Milagros de la Vida, que es un cuento sobre su niñez, que es al final de la guerra, donde ve un grado de extremidad, ve violencia extrema, ve apetito extremo también, y entonces esto tuvo un efecto sobre su imaginación, que ha sido muy duradero, y prefiero este tipo de papel, un actor tiene el deber de trabajar, ponerse en los zapatos de otra persona durante un momento y aportar todo tu compromiso intelectual y físico para representar esa verdad. Y como ya he dicho antes, me gustan los personajes complejos, los veo interesantes. Enrique Quito es interesante, sin duda, y hay responsabilidad, y hay una lucha para ser libre, pero la responsabilidad de cumplir con su reputación pública. Y esto es algo que podemos relacionarnos con eso, aunque no estamos en la misma situación. Esencialmente, lo interesante de ser un actor es excavar la identidad entre la vida exterior e interior para que podamos presentar todo. Todos presentamos algo al mundo, pero sentimos algo dentro. Y cuando interpretas, y puedes, esa línea no queda tan clara, está algo borrosa, y en cierto modo no parece que los dos productos son diferentes. Es una exploración de la naturaleza humana sin juzgarla y sin compasión. Congratulations for the film. Buenos días, enhorabuena por la película. Es una pregunta para el productor, porque no veo a nadie que le haya hecho una pregunta. Así que mi interés es saber cómo se ha desarrollado la producción de la película, o dónde te has topado con mayores problemas o no. Bueno, una película que ha tardado mucho para mí. Empezó, de hecho, a finales de los años 70 con Nicholas Roeg, pero no se llevó a cabo porque no pudimos persuadir. Paul Marsberg iba a escribir el guión y no pudimos persuadir. No pudimos conseguir los derechos, pero me gustó el libro. Y luego hice Crash porque me gustan los libros de Ballard. Soy un productor que sigue las cosas que le gustan más que el mercado. No me interesa el mercado demasiado. Así que otras personas participaron. No he mencionado los nombres, nadie los conoce y no me gusta hablar del pasado, pero un día Ben Wheatley se acercó a mi hijo, que conocía a su agente, se acercó a mí y como cuando conocí a David Cronenberg para hacer Naked Lunch, todo encajó. Y dije, bueno, encajaban las cosas. Podía ver que se iba a hacer la película, así que había visto las películas de Ben, o una de las películas de Ben, y había leído mucho sobre él. Y cuando vi y dije esto, inmediatamente dije, quiero conocerle a Ben de inmediato, porque quizás él encontrará alguna manera de realizar esta película para mí de la manera correcta y adecuada. Me encontré con Ben y dije, bueno, quiero adaptarlo.
de otra manera, inmediatamente dije, vale, tienes razón, y quizás me haya equivocado de dirección yo. Y esto es lo que sucedió con esta película. Un viaje de 15 años, supongo, o más. Así que a veces se me ocurre con muchas películas, pero sigo con ellas porque me gustan. Es difícil rodar, llegar a hacer proyectos como estos, porque es muy curioso y muy extraño hacerlo, porque es más difícil hacerlo de esta manera que hacer cosas más populares. No es que esta película no sea popular, pero se ve como no un entretenimiento al uso, pero sí es muy entretenida la película para mí. Buenos días. Enhorabuena por la película, porque me parece, aparte de las referencias, que es una película muy novedosa. También felicitar a los intérpretes porque se hacen extraordinarias interpretaciones. Me gustaría preguntarle al director y luego a Siena, al director si ha intentado hacer, aunque se trate de una novela, una película de ciencia ficción sobre el hogar, dulce hogar, donde uno va a recogerse y resulta que todo se convierte en una tragedia. Y así en él me gustaría preguntarle algo sobre el cine de Hollywood, que siempre me hubiera gustado preguntarla, tomando como ejemplo la película El francotirador, en la que ella hace un personaje, las actrices, le está pasando a las actrices norteamericanas jóvenes, que hace un personaje que dirige sus propias relaciones, pero que luego termina siendo una madre coraje, con lo cual volvemos a la tradición más tradicional, valga la redundancia. ¿Se siente en ese caso ella manipulada por el cine de Hollywood? Gracias. Sorry, I missed all of it. I did, sorry. I zoned out. Yes. I have no idea what that means. No, it's not your fault, sorry. I don't understand. ¿Habéis entendido lo que...? No me encuentro manipulada, no. Sharpshooter se llama, dicho sea, la película francotirador. No lo sabía. Tiene otro nombre en inglés, pero ha sido una persona real. No me encuentro manipulada porque interpreté un papel de una persona que existe y bueno, estábamos mostrando eventos que realmente ocurrieron en la realidad. Bueno, son historias diferentes. Hay espacio para todo tipo de cine. Yo no creo que es necesario que un tipo de cine, bueno, oculta otro, pero mi gusto personal es que el cine es una iglesia muy grande y puedes tener películas grandes y pequeñas y pueden existir uno al lado del otro con otro tipo. Es decir, se pueden ver las dos películas, dos clases de cine sin ironía. Yo no creo que sea una lucha, un cine frente al otro. Yo creo que se puede encontrar placer en toda clase de cosas y toda clase de cine. ¿Cuál ha sido mi pregunta? Se me ha olvidado al principio porque no tenía los cascos puestos. ¿No te importaría repetirlo, por favor? Creo que si has intentado hacer una especie de crítica sobre el hogar, dulce hogar, puesto que parece que esta es una película de ciencia ficción sobre ello, ¿no? El futuro del hogar va a ser este que has planteado en esta película. Sí, a cierto punto. Yo creo que más bien es la arrogancia de las personas. Es decir, que si puedes construir una caja maravillosa y separarte de los pobres, todo va a estar bien. Y no es así. Yo creo que también yo soy muy pesimista. Así que no me gusta lo del hogar, dulce hogar. Puedes ver de las películas que he realizado. Yo creo que el final aquí es algo más feliz, si te fijas en las demás películas que he rodado. Así que sí. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Eskerrik asko. Cheers, thanks. Gracias.